Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, qué alegría poder saludarlos, queridos hermanos. Vamos a comenzar en honor a la puntualidad con esta charla, esta reflexión. Por supuesto, en un primer momento voy a hablar yo para que sea más fácil coordinarnos y ya después habrá un momento para preguntas, que esas en cualquier momento las pueden ir escribiendo ahí en el chat. Ya a su momento, pues hay una persona encargada, María del Carmen, que me va a ayudar a leerlas y para irlas respondiendo. Así que vamos a comenzar, como decíamos, en honor a la puntualidad y así pues también felicitando a estos 12 discípulos que están conmigo, porque yo soy el número 13, pero ustedes son 12 discípulos. Comencemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por permitirnos reunir a través de estos medios de comunicación. Te damos las gracias por este día que estamos llegando ya a su término. Lo que hemos sembrado, lo que en este día hemos hecho, lo ponemos en tus manos. Y te pedimos por cada una de nuestras familias, que nos bendigas, que nos protejas de todo mal. Y este rato, pues, en lo que vamos a estudiar nuestra fe, nuestra doctrina, que sea para fortalecer la vivencia cristiana, especialmente en este tema tan importante de la comunión de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hablar de la comunión de los santos. La iglesia tiene, digámoslo así, como tres estados. La iglesia de la militante, nosotros que estamos aquí en la tierra, los que vamos en camino, ese es el primer estado. El segundo estado ya tiene que ver con los que han muerto, y le llamamos la iglesia purgante. Y el tercer estado se le llama, también de los que ya han muerto, la iglesia triunfante, los que están ya en el cielo. Entonces, estas son como tres estados, o sea, no puede decir uno divisiones ni otra palabra porque ya se descompone el dogma, ¿verdad? Se le llama tres estados o tres condiciones del alma, o sea, algunos vamos a estar en la iglesia militante que es aquí en la tierra y esperamos por la misericordia de Dios de un solo irnos a la iglesia triunfante, al cielo. Pero puede ser de que alguien necesite también una purificación después de la muerte y entonces tenga que pasar un tiempo al purgatorio. Entonces, comenzamos a partir de allí. Esto está en el Catecismo de la Iglesia del número 946 en adelante, porque hay que tener en cuenta la palabrita comunión. Todos los que creemos en Cristo tenemos una común unión. O sea, hay unas cosas que compartimos y hay también unos lazos que nos unen, que no son ni la sangre ni la carne, sino que es el agua y el espíritu, ¿verdad? Los lazos de la gracia. Entonces, la comunión de las cosas santas que compartimos, ¿cuál es? Vamos a resumirlas en tres cosas, ¿verdad? Las cosas santas que compartimos son, por un lado, todo el dogma de la fe, el credo, diríamos nosotros. Por otra parte, los medios por los que nos llega la gracia, y eso serían los sacramentos. Ahí entre esto de la fe y los sacramentos, ahí va la palabra de Dios, ahí va la oración de la iglesia. Y lo último que nos queda, ¿qué es? El régimen que nosotros diríamos, las leyes, las organización que tiene la iglesia para que uno pueda tener una relación de deberes y derechos dentro de la iglesia. Esas son como las cosas santas que compartimos. Ahora bien, también hay una comunión de las personas.
Y es lo que nosotros diríamos la oración de intercesión. Unos oramos por otros. Y entonces aquí es donde los tres estados de los que estamos hablando conviene pues que lo tengamos bien claro. Nuestro paso aquí por la tierra es un paso para merecer, le llamamos, para hacer méritos. Yo que estoy en la tierra puedo rezar pidiendo la intercesión de los santos. Yo que estoy en la tierra puedo tener un trato también con Jesucristo, ¿verdad? Él es el mediador. Yo que estoy en la tierra puedo ofrecer una obra de caridad, puedo ofrecer mis oraciones por las almas del purgatorio. Entonces, el que ya murió y se fue al purgatorio como un momento de purificación, ese ya no puede merecer. Para él, cuando murió, ya ahí terminó, digámoslo así, su tiempo de poder obrar. Entonces ahora el alma del purgatorio está esperando de nosotros que hagamos obras por ellos. Y el que está en el cielo, por supuesto, el que está en el cielo intercede porque él ya consiguió la meta, que es estar en el cielo. Intercede tanto por nosotros que estamos en la tierra como también por las almas del purgatorio. En este caso podríamos decir los bellos escritos de los santos. Hoy en la hora santa reflexionábamos unos números del diario de Santa Faustina de la Divina Misericordia que hablaba tan bellamente del purgatorio. Entonces, aquí es donde nos interesa a nosotros referirnos en este tiempo, ya que estamos por terminar el mes de octubre, comenzar noviembre, a dos estados, ¿verdad? La iglesia purgante y la iglesia triunfante. Porque el 1 de noviembre celebramos a todos los santos. Y el 2 de noviembre celebramos la conmemoración de los fieles difuntos. Todos los santos, ¿qué quiere decir? La iglesia, si bien hace procesos de canonización, pero la iglesia no conoce la vida de todos los fieles. Por eso el Papa Francisco recientemente escribió un documento que se llamaba Gaudete et Exsultate, que era un documento sobre la santidad. Y ahí el Papa iba diciendo que hay una santidad de la casa de al lado. Incluso uno dentro de su familia, sin duda alguna, tiene santos. Tanta gente que ha vivido y que conocemos, caritativos, dispuestos a perdonar, a poner en práctica el Evangelio de Jesús. Esos están en el cielo sin duda. Pero no a todos la iglesia les hace el proceso de canonización. Por decir, pues, San Juan Bosco, por decir la Madre Teresa de Calcuta. A ellos sí, a lo mejor porque eran muy reconocidos y así su testimonio puede ayudar a más personas. Pero en el cielo, dicen los teólogos, ¿verdad? Nos vamos a sorprender, porque en el cielo vamos a encontrar los que nosotros no creíamos que iban a estar ahí. Y nos vamos a sorprender porque los que creíamos que iban a estar ahí no están, ¿verdad? Es una cosa sorprendente. La iglesia, como digo, pues hace un proceso para estudiar la vida de una persona y proponerla como un camino, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, lo de este jovencito, ¿verdad? Un adolescente, no sé si 16, 17 años, Carlo Acutis, y el tema de las redes sociales, claro que ha motivado mucho a los jóvenes, esa es la idea. Entonces, la santidad no tenemos un termómetro, no tenemos así como ese voladito que le ponen a uno para la temperatura, ¿verdad? No hay una manera de medir la santidad para una persona. Esa solamente la conoce Dios. Y lo digo y voy a poner un ejemplo. Esto nos lo cuentan a nosotros cuando estamos estudiando. Cuentan de que en un convento había una monjita que todos los días en la noche le pedía perdón a Dios, ¿verdad? Y le decía, Señor, perdóname que yo, ay, pues sí, me porto un poquito mal, pero mañana quiero ser mejor. Esa era la oración de la monjita todos los días en la noche. Y entonces, ¿cómo era el día a día de esta monjita? Le hacía bromas a las demás, no sé, de repente le decía a una hermana, mira, ya no ha trapeado,
o hermana, esto y lo otro se lo va a comer, usted de verdad que solo pasa con la gula pecando, y va a hacerle bromas a todo mundo. Pero en la noche la monjita se arrepentía. Entonces un día le preguntó una persona, ¿verdad? Le preguntó a la madre superiora si esta monjita cómo iba en su proceso de conversión. Y dijo la monjita, yo no dudo de que Dios está muy contento con ella. Pero ¿cómo? Si mire cómo se porta en el día y cómo hace bromas y todo lo demás. Sí, pero todos los días en la noche se arrepiente. Y entonces no hay duda que esa monjita está haciendo todos los días un gran esfuerzo, pero le dura poco el esfuerzo, pero vuelve nuevamente, y una vez lo va a conseguir. Entonces, hermanos, a nosotros nos ponen ese ejemplo como diciendo que lo importante es intentarlo una y otra vez hasta que la gracia de Dios actúa en nuestra vida. Esa es la santidad. La santidad es silenciosa, pasa desapercibida. Entonces, el 1 de noviembre celebramos a todos los santos, de los que no conocemos su nombre, pero los celebramos porque llegaron al cielo. Ahora bien, con el correr de los años, en la iglesia, las grandes fiestas se comienzan a celebrar en las vísperas. Entonces, el día 31 de octubre era ya la entrada de esa fiesta. Si ustedes quieren, así como la misa del sábado por la tarde, pues ya puede ser de domingo, ¿verdad? Entonces, se llamaba en inglés All Hallows Eve, ¿verdad? Como era decir, todos los santos, ¿verdad? Hoy pues se le ha pasado otro nombre que se le llama Holy Wing, ¿verdad? Todos los santos. Pero poco a poco el mundo también fue a la par, ¿verdad? Siempre pues el mundo trata de ir como llevando la contraria y con críticas y también ridiculizando, digamos, lo que hace el cristiano. Y entonces de ahí viene ya la otra palabrita, ¿verdad? El Halloween, que ya es otra cosa. Entonces por eso interesa primero hablar de la santidad y hablar de nuestra oración por los difuntos para después llegarle a ese tema del 31 de octubre. Porque si no, no le vamos a encontrar el sentido. Ahorita estoy explicando lo que fue primero. La iglesia celebra en un solo día a todos los santos. Y el día siguiente la iglesia conmemora a todos los difuntos. De tal manera que vivimos una comunión de los santos. Ya desde el Antiguo Testamento, pues vienen los textos donde nos dicen de que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Eso le dijo Dios a Moisés en la zarza, en el libro del Éxodo, y se repite constantemente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Siempre el cristiano está celebrando la vida, está celebrando el amor de Dios, la misericordia de Dios. Incluso cuando vamos a una funeraria y hacemos nuestra oración por un ser querido que ha fallecido, no estamos celebrando su muerte. Decimos, celebramos su Pascua. O sea, la muerte se convierte en una puerta por la que ahora entra en la gloria del Señor. Y entonces, vamos a ver después cómo esta fiesta comercial del Halloween del 31 de octubre, lo que exalta es la muerte. Lo que exalta es el sufrimiento del hombre, ¿verdad? Y los disfraces suelen ser eso, ¿verdad? Que hacerse por aquí una gran cortada y que está saliendo sangre, ¿verdad? Pero no solamente es ese tema de exaltar la muerte, exaltar el dolor, sino que de broma en broma, el asunto termina siendo también un juego y un culto al diablo. Fíjese cómo el enemigo pues fue a poner en el mundo una confusión, digámoslo así, una cosa horrenda en la víspera de la fiesta de la santidad, ¿verdad? ¿Cómo son las cosas? Entonces, queridos hermanos, nos podríamos preguntar nosotros, ¿por qué hay que rezar a los muertos? Vaya, lo primero, siempre le rezamos a Dios. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. Nosotros rezamos a Dios.
pero rezamos con una oración de intercesión pidiendo por nuestros hermanos difuntos. Aquí hay que tener pues en cuenta la enseñanza del Catecismo de la Iglesia, que nos dice que es muy importante el tema del estar en gracia. Ya en el Antiguo Testamento, en la carta, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46, aparece un personaje que se llama Judas Macabeo, que él manda a hacer unas oraciones que se ofrezcan por los que han muerto. Y habla por ahí de que ellos delante de Dios están vivos. Fíjese, ya en el Antiguo Testamento, porque la oración por el difunto va muy unida a nuestra fe en la resurrección de los muertos. En cierta medida diríamos nosotros que el que está muerto para el cristiano continúa vivo, porque la muerte sería dejó de existir. No, mire, dejó de estar con nosotros. Y mire, el cuerpo fue el que se ha desintegrado, pero el alma de esa persona existe. Es más, eso es lo que da fundamento también al juicio final. Porque en el juicio final cada uno de nosotros se va a presentar delante de Dios dividiéndose. O sea, así como nosotros, identificándose, perdón. Así como nosotros nos identificamos con un carnet de que trabajo en esta empresa, o me identifico con este DUI, ¿verdad? O con este pasaporte, ¿cómo me voy a identificar yo delante de Dios el día del juicio final? No puede ser solo mi alma, porque todos los espíritus van a ser parecidos. ¿Cómo nos vamos a presentar? El alma se va a unir nuevamente al cuerpo. ¿Cómo va a hacer eso? A Dios le toca, ¿verdad? Dios, que es el creador, Él va a hacer eso. Y ahí está pues el texto de los huesos secos del profeta Ezequiel. ¿Por qué? Porque si no hay una diferencia, dése cuenta que a nosotros lo que nos diferencia es nuestro cuerpo. Una persona que es alta, que es bajita, que es delgada, que es sonriente, el color de... Eso es lo que nos diferencia, ¿verdad? E incluso la voz, ¿verdad? También nos diferencia bastante. Lo material es lo que nos diferencia. Entonces, si no hubiera esa diferenciación, cuando yo fuera a presentarme delante de Dios y se equivoca San Pedro en la lista y me ponen los pecados de otro, ¿verdad? No, un momento, le voy a decir, eso no son mis pecados. Ah, no, pero es que como usted es el que iba pasando por aquí. No, San Pedro. Allí mire bien lo que dice la lista de lo que yo hice, ¿verdad? Igual, tampoco voy a querer yo que me quiten, ¿verdad? Voy a decir, no, mire, todo eso que ha dicho está bien bonito, pero no es mío, ¿verdad? Yo me conozco y todo eso que usted ha dicho es de otra persona. Entonces, explico esto, hermanos, para que nosotros vayamos dándonos cuenta que sí hay un motivo y una razón para que nosotros recemos por los que ya han muerto, pero rezamos a Dios. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque el cristiano no es que se comunica con un muerto. No es de que el cristiano agarra una fotografía de un ser querido y por más que lo quiera comienza a hablar con él y le pide consejos y esto y lo otro. No, porque ya sabemos que él ya murió. Pero sí hablamos con Dios, ¿verdad? Señor, te pido para que lo guíes, para que lo tengas contigo en el cielo. En cambio, lo que el mundo hace el 31 de octubre, ¿qué es? El mundo sí hace eso. El mundo sí busca, ¿verdad? Con juegos diabólicos, entrar en una cierta comunicación con los muertos. Fíjese cómo se va desvirtuando todo, ¿verdad? Por eso el católico tiene que estar bien firme en su fe. San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16, pide que Dios le conceda a su amigo Onesíforo, que ya está muerto, la misericordia. Y habla de las buenas obras que Onesíforo había realizado. Vaya, aquí está otro tema, ¿verdad? La misericordia entonces no solo es para los vivos, también hay misericordia para los muertos. Resulta de que en el libro del Apocalipsis encontramos también que hay
una segunda muerte, que hay también una segunda purificación. Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. ¿Verdad? Ahí es donde habla de los santos que están en el cielo, que presentan nuestras oraciones ante el trono de Dios. Y va hablando también de los que se han purificado después de la muerte. Muy bien, ya vamos llegando a lo más complicado de este tema. ¿Qué es lo más complicado de este tema? Porque yo no he hablado del infierno. Yo he hablado de el cielo, el purgatorio y la tierra. He hablado también del juicio. ¿Por qué no he hablado del infierno? Porque Catecismo de la Iglesia número 1022 nos dice: aquella persona que murió en pecado mortal, esa persona lastimosamente es la que rechazó a Dios. No se abrió al perdón, a la misericordia. Ella sola se puso fuera de Dios. Y entonces ese pecado mortal significa el lugar del castigo. ¿Me entiende? Entonces, el que muere en pecado mortal es entonces la paga de su rechazo de Dios, es el lugar del castigo, el infierno. Entonces, ¿para quién es el purgatorio? Porque ahí es donde alguien podría entender, ¿verdad? Bueno, que uno pues viva bien, viva mal, todos modos, después de que me muera, paso por el purgatorio. Un momento. Es que al purgatorio no van los que han pecado, los que han muerto en pecado mortal. Mire, es que el que va al purgatorio ya sabe que va para el cielo. Del purgatorio nadie va para el infierno. No, del purgatorio esa alma murió en gracia de Dios, pero no había hecho la penitencia, no había purgado sus penas. Sí se le había perdonado la culpa por los méritos de la sangre de Cristo, pero como no había hecho la penitencia, como decimos nosotros, es un alma en pena, decimos nosotros, ¿verdad? Ahí uniendo cosas de la idiosincrasia, ¿verdad? Que esas son cosas propias de cada país. Lo de México no voy a hablar porque es una cosa, es mejor que un mexicano lo explique para entenderlo bien. Pero la idiosincrasia nuestra, ¿verdad? Poner un vasito de agua, poner la cruz cuando ha muerto alguien y que hay que hacer los rezos y levantar la cruz y mirar el vasito de agua se va consumiendo y de repente pues escucho un ruido, ¿no será que ha quedado un alma en pena? Decimos nosotros. La palabra está bien dicha, no quiere decir que estas cosas tengan que ver con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? El que murió en gracia de Dios, pero que le hacía falta esa penitencia, ese reparar por sus pecados, es el que va a pasar al purgatorio un tiempo. Y ya sabe que de ahí va a ir al cielo, pero no sabe cuánto tiempo va a estar allí. Santa Faustina dice en el libro, en el diario de la misericordia, que ahí también hay un fuego y hay unos tormentos, pero son de purificación. Entonces, ¿por qué es esto así? Vaya, les voy a explicar cuando nos vamos a confesar. Cuando nosotros vamos a confesarnos donde el Padre, yo le cuento al Padre mi pecado, yo me acuso, yo pecador, mi responsabilidad, mi culpa. Ahora bien, el Padre me da una penitencia, que el sacerdote le va mostrando a la persona un camino, ¿verdad? Le dice, pues mire, va a hacer oración, o usted tiene que hacer unas obras de caridad. Porque con mis pecados yo ofendo a Dios, ofendo al prójimo, ofendo también a la iglesia. Si yo me confieso y recibo el perdón de Jesús, los méritos de Jesús, tengo también que reparar el daño que he hecho. Vale, le voy a poner un ejemplo. Piense usted de que ha habido una mentira y esa mentira en el trabajo causó problemas. Bastará con que yo solo me vaya a confesar
y el Padre ya me perdonó y me olvido de todo. No, parte de su compromiso es también ayudar a reparar los daños que causaron esa mentira. Que no puedo meterme ya en el tema, entonces haga otras obras de caridad. Y ahora piense usted cuando hay veces uno dice, se me olvidó la penitencia, no la cumplí, se agrava todavía el asunto, ¿verdad? Alguna vez llega uno y le dice, Padre, la última vez que me confesé, no hice la penitencia que el Padre me había dicho porque era muy larga, me dejó 5 rosarios. Pues uno tiene que escuchar bien, ¿verdad? Y si le parece muy larga la penitencia, ya uno le dice al Padre, mire Padre, y no me puede poner una penitencia un poquito más corta o que sea para cumplirla ya porque quiero comulgar. Allí es donde vienen, hermanos, el tema de las indulgencias. Porque la iglesia, que tiene también ese poder, ¿verdad? Reciban el Espíritu Santo, a quienes se los perdonen les quedarán perdonados, lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. La iglesia, por eso, en diferentes momentos del año, ofrece indulgencias que pueden ser plenarias o indulgencias parciales, que pueden ser por nosotros que estamos vivos o pueden ser por los difuntos. Entonces, una indulgencia plenaria ofrecida por un difunto, ¿qué significa eso? Un alma del purgatorio que sale. ¿Entienden? Pero no es el tema de que alguien que murió en pecado mortal va al purgatorio y después se va para el cielo. No, que muere en pecado mortal se va para el lugar del castigo. Volvemos al tema del termómetro, ¿verdad? No sabemos quién muere en pecado mortal. Lo que queremos es todos vivir en gracia y morir en la gracia del Señor, ¿verdad? Nos da una seguridad. Si el Padre vino, lo confesó, el Padre vino, le dio la unción de los enfermos, sí murió rezando. Tenemos esos signos. Pero vaya, yo, por ejemplo, no me atrevo a decir Judas Iscariote murió en pecado mortal. Yo no puedo decir eso. Porque la misericordia de Dios, ¿verdad? Hay un momento que si algún médico me está aquí escuchando, lo sabe. El médico dice, mire, ya no tiene signos vitales esta persona. Pero ¿cuántas personas conocemos que han estado en un coma de un par de días, de semanas, y después vuelven a la vida y ya no tenían a lo mejor ningún signo? Entonces, siempre hay un momento, así como uno se da un golpe, ay, Dios mío bendito, ¿verdad? Y hay quien dice una mala palabra, pero hay quien rápido, Señor, ayúdame, ay, qué cerca estuvo este accidente. Ahora imagínese usted corriendo uno un peligro de muerte, ¿cómo no va a buscar al Señor, verdad? Por eso uno no puede ser como juez y decir, fulano de tal, tan bueno que es que ya ha de estar en el cielo. Fulano de tal, ese era malísimo como él solo, de seguro que ha de estar allá pudriéndose en el infierno. No, nosotros no podemos decir eso, porque no somos los jueces, ¿verdad? Pero sí podemos decir, yo tengo que asegurarme y tengo que esforzarme por ganarme el cielo. Y tengo que cuidarme de no deslizarme en la doctrina, de no deslizarme en la práctica cristiana y perder el cielo. Entonces, hermanos, he querido pues llevarme por aquí la plática, la charla, para introducir también el tema de las indulgencias y para que veamos la importancia que tienen, ya que en el mes de noviembre vamos a poder ganar una indulgencia cada día para ofrecerla por un difunto diferente, siempre que cumplamos las condiciones, estando en gracia de Dios, ya sea que uno sea confesado, comulgar, rezar por las intenciones del Papa y decir, ¿verdad? Uno en su oración por quién ofrece esa intención. El tema, se los digo, es muy amplio. Yo sé pues de que hay gente que ha escrito libros sobre esto. Muchos de ustedes saben más que yo, sin duda alguna, porque hay gente que ha tenido experiencia de esto, de las almas del purgatorio y de rezar por ellos. Hay gente que vive haciendo novenas, es una devoción muy bella, y las almas del purgatorio, el que llega al cielo, imagínense si no va a estar agradecido con el que le ayudó, claro que sí. Pero como a mí como sacerdote, lo que me toca también es explicar la doctrina de la iglesia sobre el tema. Lo otro, pues, hay veces queda como
un escritor sagrado, la experiencia que una persona ha tenido, que puede ser que sea personal y que le sirva a otro. ¿Cuáles son, ya para ir terminando, las principales oraciones que hacemos por un difunto? La principal oración es ofrecer la Santa Misa. También son los responsos, también el rosario. Y hay una cantidad pues de oraciones, tenemos libritos, esto yo pienso que es algo muy bueno, créanme que yo también lo tengo, ¿verdad? Aquí les voy a enseñar, ¿verdad? Uno pues va y adquiere sus libritos donde están oraciones para estos temas, ¿verdad? Oraciones para los difuntos, porque no todas se las va a saber uno de memoria, y cuando es necesario lo hace. En la situación que estamos, pues hay cada quien tiene que ver cómo va a visitar el Campo Santo, así le llamamos nosotros al cementerio, y hacer la visita a sus seres queridos que están allí, ¿verdad? Decorarle la tumba, la sepultura y hacer la oración, ¿verdad? Que eso es lo que a nosotros nos toca. Y en este caso, como estamos explicando, ganarnos también la indulgencia. Bueno, aquí vamos a quedarnos con el tema porque también la intención es escuchar qué preguntas tienen ustedes. Aquí hay un chat, vamos a ver qué han escrito en el chat. No nos han puesto nada todavía. Pero podemos conversar un poquito, ¿verdad? Si logramos tener un orden para tener la plática y que no nos vayamos a confundir entre quien quieren hablar dos, tres a la vez, pero pueden hacer sus preguntas, pueden escribirlas ahí en el chat. Si alguien está en su computadora, puede escribirla, o también le podemos dar la palabra, ¿verdad? Que active el micrófono y nos dice, y luego lo apaga para que no haya interferencia. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Padre, yo quiero hacer una pregunta. Diga, Eugenia. ¿Cómo saber, Padre, que alguien falleció y, y estaba en pecado mortal? ¿Será que el Señor tiene misericordia de esa persona en un último instante? Muy buena pregunta, ¿verdad? Lo decía hace un momento, nosotros no somos jueces. Mire, la iglesia ha ido evolucionando en esta manera de pensar. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando entré a estudiar para ser sacerdote, yo todavía tuve en las manos un documento que decía que cuando una persona se suicida, no hay que hacerle misa. Y entonces a mí me impresionó, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo puede ser esto si alguien que se quitó la vida precisamente necesita más ayuda, ¿verdad? Y así tantas otras cosas, no sé, alguna vez traía la intención de una persona que uno sabía que había muerto, que era delincuente, no lo sé, lo que ustedes quieran, ¿verdad? En un enfrentamiento, lo que usted quiera. Si hay veces uno escucha los nombres de un difunto en una misa, por ejemplo, y uno dice, ¿cómo vamos a rezar por fulano de tal si eso, esto y lo otro? Es que no somos jueces nosotros. Entonces, como usted bien lo dijo, o mejor dicho, vaya, esa era su pregunta. ¿Cómo saber si una persona? No, eso la verdad solo lo sabe Dios. Yo lo que recomiendo es que siempre recemos por nuestros familiares y amigos difuntos. Mejor que sobre y no que falte. Yo tengo mi lista de difuntos, yo la comencé a hacer en el año 2001, me recuerdo, y ahí iba añadiendo, ¿verdad? La lista, hoy ya son más de 100, que siempre los tenía presentes y sobre todo en el mes de noviembre. Cada uno tiene que tener su lista. Mejor que sobre y no que le falte oración a alguien, ¿verdad? Eso sí, no le neguemos a nadie la oración. Una persona está enferma, rezamos para que se recupere. Si el Señor se lo llevó, rezamos por su eterno descanso. Más si sabemos que nadie reza por él, con mucha más razón, ¿verdad? Nosotros en solidaridad, en comunión de los santos, ofrecer por esa persona nuestras oraciones. Gracias, Padre, muy amable. Gracias, Eugenia. Aquí tenemos otra pregunta. Mire, dice, buenas noches, Padre. ¿Dónde puedo encontrar los pasos y requisitos necesarios para las indulgencias en noviembre? Vaya, lo vamos a poner allí
en el Facebook de la parroquia del Divino Niño. También está en Vatican News. Ahí están los requisitos que, como le digo, son muy fáciles. Los de siempre, ¿verdad? Estar en gracia de Dios, ya sea que uno puede comulgar, no ha cometido pecado mortal, o hay que confesarse. Luego, ir a una misa, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Ya después solo hace falta que uno diga, yo ofrezco esta indulgencia plenaria por tal difunto. Antes se tenía que ir al cementerio, ahora no, pues porque estamos en esto de la pandemia. ¿Qué pasa cuando se ofrece por los difuntos un rosario o misa, familiares o amigos, solo por cumplir una tradición? Y las personas que lo ofrecen no asisten o no participan, siempre es válido. Mire, le voy a contar que cuando yo estuve estudiando en Roma, una manera como nos ayudaban para que uno tuviera intenciones para la misa, era eso. Uno celebraba la misa solo como padre y para que uno tuviera una intención, a uno le daban un sobre donde decía 30 misas por Ricardo Pérez. Y entonces uno estaba celebrando la misa solo, pero esa misa era solo por esa intención. Entonces, y la familia no estaba ahí, quizás Ricardo Pérez era no sé, del otro lado del mundo. Entonces, aquí la pregunta que usted me hace, claro que la oración siempre vale, Dios escucha, la única oración que Dios no escucha es la que no se hace. Aquí lo que uno dice es, este es un tema interesante, qué bueno que me preguntó esto. Cuando yo voy a la capilla ardiente, a las funerarias, yo hago conciencia y yo les digo, hermanos, el que se murió ya no oye. Este mensaje que vamos a compartir aquí es para ustedes. El hermano que ha muerto tiene un mensaje para ustedes, que ustedes también piensen que la vida es breve, que ustedes también reflexionen sobre si ya están preparados para encontrarse con el Señor. Entonces, claro que el que está vivo tiene que aprovechar ese tiempo de oración, porque también para él se convierte en una reflexión. Fíjense, nosotros no es que le tengamos un miedo a la muerte, como quien dice, claro, es el mal más grande, pero con Cristo la muerte ha sido vencida. Entonces el cristiano sabe que la muerte forma parte de la vida. Entonces, en este sentido, yo me voy preparando también para mi muerte. Por eso es bueno acompañar en la despedida de un ser querido, porque yo que estoy vivo voy reflexionando y yo también digo, ¿verdad? Un día voy a enterrar a mi papá, a mi mamá, a un amigo, o no sé si yo me voy a ir antes, y tengo también que darme cuenta, ¿verdad? De lo que significa eso, ¿verdad? También que estaba esta persona y murió en un accidente. Entonces, lo que usted pregunta, claro que la oración vale, Dios le escucha, aunque el padre diga la misa él solo y nadie más esté ahí con él. Pero hay que aprovechar también nosotros que estamos vivos. Luego vamos a ver por aquí. Aquí le tenemos una pregunta, padre. A ver, diga. Sí, dice, ¿qué es el triduo de difuntos de misas? Vaya, qué buena pregunta. Muy bien, mire, lo que nosotros conocemos en la tradición de la iglesia son dos cosas. De una la sé a ciencia cierta, la otra pues no mucho, ¿verdad? Las misas gregorianas, que son 30 misas, ininterrumpidas, ¿verdad? Uno tiene que buscar un sacerdote y que el sacerdote se comprometa a que durante 30 días él va a celebrar la misa por ese difunto. Y eso pues tiene el fundamento en un papa que murió su amigo, el papa se llamaba Gregorio, y murió un amigo suyo, y él comenzó a celebrar las misas y dijo que siempre iba a recordar a su amigo en todas las misas. Y de una manera especial era cuando él levantaba la hostia, ¿verdad? Ahí decía el nombre de su amigo. Y así fue. 1, 2, 3, 4. Y cuando iba por la misa número 30, cuando él decía el nombre de su amigo teniendo la hostia en la mano, él tuvo una visión y vio que el alma de su amigo iba subiendo al cielo. Entonces, en ese momento dejó de rezar por su amigo, ¿verdad? El Papa Gregorio tuvo esa revelación.
Entonces, 30 misas, eso es católico. Lo del novenario, ¿verdad? Yo no lo tengo del todo claro, pero es más de nuestra tradición hacer 9 días y la tradición es de que comienza el día después que se enterró al difunto, ¿verdad? 9 días. Y ya luego, pues, el recordarlo cada año que esta persona falleció. Mire, lo otro, lo de los 3 días, yo en un primer momento pensé que era por lo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Al tercer día resucitó. Pero me dijo un día una persona, padre, todo el que viene a darme el pésame siempre me repite las mismas cosas. Yo no voy a aguantar 9 días. Yo voy a hacer un triduo, así le llaman, ¿verdad? Y ya con esas 3 misas termino el tema social. Y ya luego nos quedamos nosotros más internamente como familia. Es un tema bastante delicado porque es verdad, el tema del pésame tiene todos esos sentimientos encontrados, estarlo recibiendo. Entonces, yo me quedo más con las misas gregorianas, con los 9 días, que es más lo de nuestra tradición, ¿verdad? El tiempo de luto también considerable, pero por supuesto, cuanto más pueda uno rezar por un difunto, mucho que mejor. Padre, si alguien pecó, se confesó, sabe que hizo mal y está dispuesto a evitarlo, pero no siente un arrepentimiento como tal, o al menos no cree sentir arrepentimiento, ¿es válido? Vaya, qué buena pregunta. Cuando la persona viene a confesarse, primero, el hecho que la persona busque al sacerdote ya es un signo de arrepentimiento. Segundo, la persona se acusa de sus pecados. Tiene que decir, ¿verdad? Yo he hecho esto y lo otro y tal cual. Hay veces lo del arrepentimiento no lo terminamos de ver porque uno quisiera que la persona llorara, que la persona repitiera, estoy muy arrepentido, no lo voy a volver a hacer. ¿Qué es lo que nos dicen a nosotros? Porque como no es fácil, también ya ve usted que cada persona es diferente. Hay quien pues por su carácter siempre habla serio, uno piensa que está enojado, pero no está de lo más contento de la vida, sino que él así habla. ¿Qué nos dicen a nosotros como sacerdotes? Si la persona vino al confesionario y te dijo sus pecados, está arrepentido. Hay que presumir eso, ¿verdad? Ahora bien, si la misma persona se lo dijera al padre, mire padre, yo me estoy confesando de esto, pero la verdad no estoy arrepentido. Vamos a ponerle un poquito de chile al asunto. Vine a confesarse porque me lo dijo mi mujer, ¿verdad? Para ponerle un poquito de chile, ¿verdad? Y entonces, para que deje de estar hablando, pues ya me metí yo aquí y ya estuvo. Ahí sí el padre le diría, mire, no, usted no tiene que confesarse porque su esposa se lo ha dicho. Y además, sí es importante que usted esté dispuesto a no volverlo a cometer, ¿verdad? O sea, yo estoy hablando como el padre. Usted tal vez con la pregunta me está diciendo cada uno qué tiene que hacer. Pues claro que sí, el arrepentimiento tiene que ser verdadero. A Dios no se le puede engañar. Al Padre uno puede omitir algún pecado, pero Dios no. Dios conoce todo, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? A ver. Aquí hay una pregunta más. Dice, buenas noches, padre. ¿Se puede pedir o hacer indulgencia para los difuntos que murieron fuera de la religión católica? Por supuesto. O sea, el tema es este, mire. El camino para conocer a Jesús está en la Iglesia Católica, es lo más fácil. Pero no están atadas las manos de Jesús a la Iglesia Católica. Claro que alguien puede tener el deseo de conocer el mensaje de Jesús, pero no se lo han anunciado. Entonces uno, por supuesto que puede recomendar a Dios toda persona que ha fallecido. Vaya, le decía yo, el tema este de una persona que se suicida y que no se le diga misa, el papelito que yo tuve en las manos cuando entré a estudiar para ser sacerdote también decía los que se han proclamado ateos. Pues todo eso la iglesia ya lo cambió, ¿verdad? Si alguien falleció y piden que se rece por el eterno descanso de su alma, claro que se hace. No se puede negar la oración a una persona. Además, no somos nosotros los hombres los que juzgamos para fortuna nuestra, ¿verdad? Es el corazón de Dios.
Como le decía, la iglesia es un camino seguro para conocer la enseñanza de Jesús. Pero que fuera de la iglesia se puede conocer la enseñanza de Jesús. Claro que sí. Y si no, no habría que alguien se convierta de otra religión a la religión católica. Y aquello que conoció le sirvió como un camino para llegar a Jesús. ¿Qué otra pregunta tenemos? Qué bonito está esto. Estamos aprendiendo mucho. Así es, padre. Bueno, hay una pregunta que tiene que ver si estamos grabando la charla y le vamos a contestar que sí, y a dónde escribir, a qué dirección para que nosotros le enviemos la grabación de esta charla. Pues lo que podemos hacer es escribir al correo de la parroquia, parroquia el divino Nino, porque no se agarra la ñ, parroquia el divino Nino, @gmail.com. Y entonces ahí a ese correo se lo podemos enviar, o también al Facebook de la parroquia, y ahí lo podemos mandar por mensaje. Qué bien, de verdad que lo felicito. ¿Cuántos somos? Vamos a ver, 31, mire, ha subido. Esta es la hora, entonces. Hacia las 8 es la hora. Bueno, si alguien se queda con una pregunta, que la haga llegar. Y en los próximos programas que tengamos, porque esa es la idea, que por lo menos uno a la semana tengamos así, o cada 15 días vamos a ir, ¿verdad? Primero, para un momento también para compartir. Aparte de tocar un tema, pues, por supuesto que también podemos hablar de otras cosas. Yo sé que a lo mejor hay alguien por ahí que todavía no ha venido a la iglesia y se estará preguntando cómo puede hacer uno, cómo es lo de la comunión, qué horarios hay de misa. Todo eso se puede, claro que sí. Sí, es un momento para compartir. Bueno, ¿alguien más o damos ya por terminada la formación de este día? Padre, buenas noches. Hola, buenas noches. Tengo otra pregunta. Dígame. Escuchaba una vez decir a alguien que decía hacer una oración por los antepasados que no hemos conocido, a nuestros familiares, y para reparar de algún daño que se haya hecho. No sé cómo se hacen esas oraciones, si siempre se ofrece por los difuntos de nuestras familias o cómo, padre, porque sí me llamó mucho la atención que me lo dijeron. Este es un tema bien complicado porque también se presta mucho a la sugestión religiosa o alienación religiosa. Los pecados son personales. Yo no voy a entregar cuenta de los pecados de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi hermana. Los pecados son personales. Entonces, algunas veces se habla de los temas de que hay unas cadenas de maldiciones, de esto, del otro. Bueno, una cosa son las consecuencias del pecado, porque el mal trae unas consecuencias, eso es una cosa. Pero el hecho de que yo sea culpable de eso, no. Entonces, aquí es donde viene el tema de estar en gracia de Dios. Cuando hacemos un retiro de iniciación cristiana, está previsto que hay una especie de exorcismo, que eso se hace en todo bautismo, ¿verdad? Y que lo unimos a las renuncias a Satanás. Y entonces ahí sí viene ese tema. Porque como va diciendo, renuncio a Satanás, renuncio a esto, renuncio a lo otro, y ahí sale, si en mi familia alguien practicó la brujería, espiritismo y todo lo demás. Pero claro, ¿qué es lo que está diciendo la persona? Yo renuncio, o sea, yo no he tenido nada que ver con eso. ¿Me entiende? Porque es lo que yo explicaba, que cuando uno vaya al juicio final delante de Dios y me pongan a mí los pecados de otro, yo voy a decir, no, mire, no son los míos, ¿verdad? Yo amo mucho a esa persona, pero es que es individual. Lo que yo puedo hacer por esa persona es ayudarle a que se convierta. Entonces, si usted me dice, yo sé que esta persona, quizás planteémoslo así, ¿verdad? Yo sé que esta persona andaba en malos pasos. Entonces yo me imagino que ha de necesitar mucha oración. Qué bueno.
qué bueno que usted saque como conclusión que va a rezar mucho por esa persona. Como hemos dicho, mejor que sobre y no que falte. Yo he explicado cosas como cosas teóricas de la doctrina, ¿verdad? Pero yo no soy quien para decir, ah, no, ya dijo el padre que si alguien era muy pecador y murió, ¿para qué vamos a rezar por él si ese fue para el infierno? No, ¿verdad? No, uno hay que confiar que el que muere tuvo la oportunidad de arrepentirse y que hay que confiar que está en el purgatorio. Siempre hay que pensar para bien y que del purgatorio yo le puedo ayudar con mi oración. Si no, imagínese usted que el padre va a decir la misa y comienza el padre a ver el papelito antes de la misa. 10 me han puesto, pero de estos 10 solo por 3 vale la pena. Los otros los vamos a tachar. No, el padre no puede hacer eso. Vamos a rezar por todos. Entonces, sí entiendo lo que usted me dice y digo pues que hay que tener cuidado porque como el tema no sabemos mucho sobre ello, después viene alguien y nos dice, ah, usted está en una cadena, alguien en sus antepasados hizo esto y lo otro y por eso usted ahora está contaminado. Allí ya vienen temas muy serios, ¿verdad? Temas muy serios de esto que estamos hablando, que lo que uno tiene que tener claro es cada persona de manera personal, individual, va a responder delante de Dios para recibir premio por sus buenas obras o recibir un castigo por sus malas obras. ¿Yo puedo ayudar rezando por la conversión de las personas? Sí, claro que sí. Ok, muy bien, mis hermanos, vamos a hacer la oración final ya. Muchas gracias. Estoy muy contento. Me ha dado gusto, de verdad. Bonita. Ustedes son los fundadores de esto. A ver, ¿cuántos quedaron aquí? 30. Menos el padre, 29. Muy bien, vamos a hacer la oración final. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y gracias por ayudarnos para conocer más el sentido de nuestra vida y amar tu santa voluntad sobre nosotros. Te encomendamos nuestros familiares y amigos difuntos. Te pedimos también por los que ya están en el cielo, que sigan intercediendo por nosotros para llegar también a la meta. Y te pedimos por todos nosotros que somos pecadores, que nos des la gracia, Señor, de la conversión cada día, por aquellos que no te conocen, o como tú dijiste en la cruz, que no saben lo que hacen y siguen cometiendo faltas y pecados, para que pronto llegue tu mensaje de amor, de misericordia y salve cada día más almas. Te lo pedimos, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias.